Dame un momentito, Sandy. Ahí estamos. ¿Tú me Escucha tal. escuchas? Sí, yo sí. Espérate. Conectados. Dame un momentito que quiero asegurarme que está grabando. Dice que sí. Muy bien. Dice que sí, que está grabando. Sí, esto ahora. Bien. Hola, ¿cómo estás, Sandy? Todo bien, tal, sí. Bueno, ya nos conocemos virtualmente. No ha sido nada fácil esto. Ay, yo tuve que poner el celular y la computadora porque solo en la computadora me permitía grabar. En la Bien. computadora. El celular no. Bien, Sandy. Vamos a iniciar con la actividad de la unidad 6, la Sí, 6.1, que tiene muy que bien. ver con que elijamos una de las bases legales que la profesora nos facilitó para que la comentemos tú y yo. Yo voy a iniciar Muy con la bien. ley de control interno, ¿eh? Yo Bueno, la imprimí para poder citar algunos artículos y no equivocarme, ¿verdad? sí, sí. En su contenido. Fíjate, la ley número 1007 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República tiene 36 artículos. Es Bien. cortita, lo que tiene es como 17 páginas, así en 8,5 por 11. Sin embargo, la importancia que tiene esta ley es muy relevante. Y Sí. el cambio que ha dado a la administración financiera del Estado es muy, muy notorio. Esta ley fue Leonel Fernández, bajo el gobierno de Leonel Fernández. Eso fue en el 2007, en enero. Ujú. Luego salió su reglamento de aplicación en el mismo año, unos meses después, bajo el decreto 491-07. Muy bien. Antes de yo hablar directamente, Sandy, de algunos puntos claros, porque el tiempo no da para mucho, No, sobre no. esta ley, quiero que hablemos un poquito, o yo quisiera explicarte un poco sobre lo que es el control interno. La Ujú. unidad 6 tiene que ver con el control interno, Exactamente. pero yo elegí esta ley, yo no trabajo en esta área, en mi institución, yo trabajo en recursos humanos, pero recursos humanos tú sabes que es uno de los subsistemas que forman parte de todo este conglomerado y toda esta infraestructura y todo lo que es presupuesto y todo eso. O sea que de alguna manera estamos vinculados. De hecho, es uno de los departamentos eh, más importantes de cualquier institución. Ujú. Bien, fíjate, cuando hablamos de control, cuando tú escuchas la palabra control, ¿qué tú entiendes por eso? Control, así llanamente. Control es como tener dominio de algo. Y cuando tú dices ejercer control, por ejemplo, control en calidad, por ejemplo. Control en O sea, calidad. que se utiliza mucho. Sí. Se le Claro, va a caer mi celular. cuidado. Sí. Muy bien. Sí, me imagino que se refiere a lo que es como la supervisión de que los controles de calidad se ejerzan en una equidad. Sí. Cuando escuchamos la palabra control, ya en el ámbito que nos compete, tiene que ver Ujú. con esto que tú dijiste, inspección, control, fiscalización. Es como una forma de asegurarnos que haya calidad.
claro, en el contexto Sí. a que se refiere, dependiendo del contexto. Pues resulta que yo estuve investigando lo que significa control y casi en todas las fuentes, inclusive en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es lo mismo. Dice lo mismo que control, inspección, supervisión, fiscalización. Esos son los términos comunes donde quiera que yo lo encontré. Ahora, Muy bien. cuando hablamos de control interno, ya la misma ley lo dice en su artículo primero, pues dice, la presente ley tiene por finalidad instituir el Sistema Nacional de Control Interno. Dice establecer las atribuciones y facultades de la Contraloría General de la República, regular el control interno de los fondos y recursos públicos y de la gestión pública institucional, etc. Dice cuál es su ámbito de aplicación, nos habla de las instituciones, de en qué consiste el Sistema Nacional de Control Interno. Es muy clara, pero antes de profundizar en ella, también yo estuve leyendo en unos libros muy interesantes que encontré sobre el control interno, que existen dos tipos de control, el interno y el externo. Tú sabes que lo asociamos, cuando ya hablamos de esto, lo asociamos como auditoría, como si fuera algo que tiene que ver con la auditoría. Entonces, existe lo que es el control interno y el control externo. El control externo es ya cuando se refiere a métodos y procedimientos y que es aplicado por una institución externa a la entidad fiscalizada, como dijimos ahorita, que significa la palabra control. Tú sabes, puede ser la misma Procuraduría, el órgano rector, el que sea, en nuestro caso es la Contraloría General de la República, o puede ser, por ejemplo, si es una empresa privada, una institución que ya esté legalmente constituida para hacer ese tipo de trabajo, que es la auditoría, ¿verdad? Sí. Pero ya el control interno, ya es cuando se es diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones internas de una institución donde están involucrados el incumbente, tú sabes, la máxima autoridad, los funcionarios y los servidores de la institución. O sea, ya está en manos de ellos, de la entidad en cuestión, el control interno. ¿Tú ves? Entonces, mira, yo encontré una fuente muy importante y leyendo la ley, yo resumí aquí cuáles son los objetivos del control interno a nivel global, sin especificar si es una institución pública o una institución privada. Mira, promover y optimizar la eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones de la institución. Eso es lo fundamental, que lo vamos a ver más adelante. Sí. Otro objetivo es cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado. Tú sabes que los bienes del Estado existen siempre una cultura de que eso es mío, de que lo del Estado es mío, o sea, cuidarlo en cuanto a su vida útil, a sus cuidados, a su mantenimiento, a los controles que se llevan con los bienes, ya sean muebles o inmuebles o tecnológicos. Lo quise poner aparte porque con ese ámbito también hay mucho de qué hablar. Y tiene que ver con la parte ilícita, tú sabes, la apropiación de bienes que son del Estado. Entonces el control interno tiene como objetivo resguardar toda esa parte. También garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. O sea, el que se lleve un sistema de control interno con todas las pautas establecidas por la Contraloría, eso garantiza, perdón, que las informaciones que se obtengan van a tener cierto nivel de confiabilidad, de credibilidad, de puntualidad, de probidad. Entonces, eso es muy importante. Otra parte es garantizar fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. Tú sabes que se está tratando mucho de inculcar lo que es el valor y la ética
en todas las instituciones y lógicamente el que los procesos de compras, de contrataciones, de gastos, de ingresos, como sea todos, se hagan llevando al pie de la palabra los procedimientos establecidos en un control interno, es porque se está trabajando con ética y cumpliendo con los valores que establece el código de ética. Pues eso le da cierta credibilidad a la institución ante la sociedad, ante las demás instituciones y ante los mismos empleados. Pues. Está también promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos de remitir cuentas por los fondos. Bueno, algo muy importante es que a través del control interno es más fácil contabilizar estadísticas, dar resultados, dar pronósticos, porque ya se llevan unos procedimientos estándares donde se registran todos los pasos, todos los resultados. Fíjate que esta ley, esta reforma, esto es parte de la reforma administrativa. Eso comenzó aquí en República Dominicana desde 1800 y pico. Se comenzaron a crear leyes, se comenzaron a crear instituciones, pero fue con la ley 126-01 hace muchísimo tiempo, en el 2001, que ahí fue que se comenzó de verdad, porque se creó la Dirección General de Contraloría Gubernamental. A partir de esta ley es que comienzan los cambios ya enfocados en la creación de un sistema de control interno. Ahí se creó ya lo que es la Secretaría de Estado de Finanzas, lo que es hoy Hacienda, ¿verdad? Eso fue el inicio. Y ya después se creó otra ley, la 1004, que de la Cámara de Cuentas. Esta fue muy importante porque esa fue la que de verdad instituyó el Sistema Nacional de Control y Auditoría, porque se le llamaba control y auditoría. Entonces, todo eso desembocó, surgieron muchísimas leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, y un sinnúmero de cosas que al final de cuentas tuvieron que derogarse. Y al final ya llegó lo que es esta ley. Bueno, no al final, porque estamos todavía en proceso. Inclusive hay un anteproyecto para actualizar esta ley. Encontré un anteproyecto que la simplifica, la pone más fácil y más acorde a los nuevos tiempos. Tú ves que muchos términos han cambiado, inclusive los nombres de las instituciones. Entonces ya se crea en el 2007 la ley 10-07. Eso fue, yo te dije, bajo el gobierno de Leonel Fernández. Ya esta instituye lo que es el Sistema Nacional de Control Interno. A partir de aquí se crearon, hubo muchas iniciativas importantes. Por ejemplo, se comenzó un término que no se había escuchado antes, que era el concepto de control social, que está en el artículo 10. Te lo voy a leer. Sí. Porque esta parte es muy importante. Mira, el artículo 10 dice: interrelación con el control social. Ese término antes de esta ley no se conocía. El control social como medio de fiscalización y participación ciudadana en defensa del gasto público en programas de impacto social y comunitario y en procura del adecuado manejo de los recursos públicos. Se interrelaciona con el Sistema Nacional de Control Interno mediante la provisión de información relevante a la Contraloría General de la República. O sea, aquí ya se le da importancia a lo que es la sociedad, o sea, el ciudadano, porque nosotros estamos para servir a los ciudadanos, ya sea de forma directa o indirecta. Es con los recursos de los ciudadanos que debemos transparentar el uso de esos recursos. Y por eso ya ellos forman un ente importante en esta ley. Inclusive la transparencia viene a partir de acá. Entonces, esa parte es muy importante. Sí. Yes. Sí, te voy a agregar que también a partir de esta ley se crearon las unidades de auditoría, o hay, ¿verdad? Hoy, auditoría, las unidades. Esas unidades son dependientes directas de la Contraloría, ¿verdad? De la Contraloría. Tienen un papel fundamental.
tienen unos objetivos importantes. Por ejemplo, aquí te nombré algunos. La UAI, ¿verdad? Yo estaba diciendo OAI, la UAI, que es la unidad de auditoría interna. Por ejemplo, ellos a través de, gracias a este departamento que tiene un personal que son empleados directos de la Contraloría, se ha logrado esto. Garantizan y verifican el cumplimiento de las normativas y los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República. Tú sabes que hay muchos procedimientos como la NOVASI, entre otras cosas, ¿verdad? Y la propia institución que ellos fiscalizan. Las instituciones tienen normas, tienen políticas. Eso es ley. O sea, eso es obligatorio. Entonces, a través de ellos se garantiza el cumplimiento de esas normativas. También a través se pueden rendir cuenta de sus desempeños y sus resultados al Contralor. O sea, ellos les rinden cuenta del desempeño de ellos mismos en su trabajo a la Contraloría. Sí. Realizan evaluaciones permanentes de la gestión institucional, así como el cumplimiento de las metas. Tú sabes que las metas, todas las instituciones tienen metas que tienen que ir acorde a la Estrategia Nacional de Desarrollo o a los objetivos que el presidente de turno prometió. Tú sabes que los presidentes en campaña y al inicio, en su primer discurso y así, prometen que van a resolver tal o cual situación en el país. Entonces, las instituciones que afectan o que pueden contribuir al cumplimiento de esos objetivos y metas presidenciales o de las estrategias nacionales de desarrollo, entonces las metas tienen que ir enfocadas a él. Gracias a este departamento de las unidades de auditorías internas, entonces se puede garantizar que todo lo que se realice vaya en pro de alcanzar los objetivos y las metas establecidas y, por supuesto, la misión y la visión de la institución. Entonces, también asesoran en materia de control interno y de administración a la principal autoridad de la institución. Ellos son asesores de los procedimientos correctos que debemos llevar de control interno, dan asesorías, orientan al incumbente, tú sabes, esa parte es muy importante. Y para formular actos de oposición a toda orden de pago que no cumpla con las normativas, o sea, que ellos devuelven y devuelven, mientras no esté cumpliendo con todas las normativas establecidas por la Contraloría General de la República y los procedimientos de la institución. Eso es un resumen de la ley. La ley es sumamente importante, ha causado un cambio trascendental en todas las instituciones. No todas todavía le están aplicando. En un principio se hizo ¿cómo se dice? Una prueba piloto en algunas instituciones. Luego se fueron integrando más instituciones, todavía faltan algunas, Sí. pero sí se ha logrado muchísimo. Ya Y veo. yo creo que de forma resumida, si tiene alguna pregunta. Para hacer una ley corta, como tú dices, pues abundaste bastante. De verdad que sí. Pensé que tu parte iba a ser un poco más corta, pero sí fue bien extensa y clara y comprensible. Bueno, en lo que tú exponías, tu parte, sí me llegó a la mente una pregunta que me gustaría hacer. Vamos a ver. ¿Crees tú que esta ley, como parte de la reforma financiera administrativa, ha funcionado en nuestro país? Sí, sí, pero ha tenido sus obstáculos. Pero te voy a decir una cosa. Estuve leyendo en un material de Hacienda que tiene publicado, muy bueno, que habla sobre el control interno y esta ley, por supuesto, que República Dominicana tiene un sistema de control interno único. O sea, nosotros fuimos ¿cómo se dice? Los que iniciamos en esta modalidad. Me explico. A nivel mundial existen dos tipos de controles que se ejercen. Está el de estadounidense,
Sí, que es basado en auditorías y control. En auditoría ya, tú sabes, después que se realizan las cosas, los procesos, ¿verdad? Se hacen claro, auditorías. Entonces las sanciones así y las soluciones son después que ya el hecho está hecho, o sea, está realizado, ¿verdad? Esa es una modalidad, la de Estados Unidos. Está la europea va a base a unos magistrados que son, que no se, son inamovibles, que pertenecen al Parlamento. Ellos son los que toman decisiones y hacen también auditoría después de ejecutados los hechos. Pero ¿qué pasa con República Dominicana? La auditoría del control interno no es después, no es como hacer una auditoría después que se realicen los procesos, no. Eso va mientras se van haciendo los procesos, se van tomando ciertos controles para garantizar, como ya dije ahorita, que los procesos, vamos a suponer las compras, las contrataciones, los pagos, las nóminas, y todo lo que involucra utilizar el presupuesto del Estado, el dinero del pueblo, ¿verdad? Eso va hecho en base a control. Entonces, al nosotros tener un control interno, pautas, procesos establecidos, claramente establecidos, entonces se van ejecutando, o sea, hay menos posibilidades de errores. Cuando viene a llegar al Contralor para su firma y aprobación a todos los entes de la Contraloría, comenzando por la unidad de auditoría interna, ya está depurado, ya se supone, lógicamente, que han pasado por una serie de pasos que les garantizan calidad y eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de hacer ya una auditoría, después, esa que se hace después, ¿verdad? Eh, es más fácil para la Contraloría o para el ente fiscalizador. Tú sabes, es. porque ya todo va a estar a lo interno, revisado y autorizado por las personas competentes de la Contraloría General de la República. Tú ves, es muy distinto. Es una forma de tomar decisiones antes de utilizar el presupuesto, de utilizar un objetal o una partida o un monto destinado para X cosas. Pero quiero decirte que también una de las cosas más notorias que también es la unidad de auditoría interna. Eso también ha sido algo que ha connotado una diferencia con otros países. La Tú guay. sabes, sí, eso ha sido fundamental. Porque antes del control interno, era la Contraloría que hacía todo. Ellos eran los que hacían el control interno y la auditoría antes y después, ¿verdad? Mientras que con esta reforma, no, ya ellos solamente le toca la parte eh, de contabilidad gubernamental, de aprobaciones y de ejecución presupuestaria y todo eso, pero ya nosotros, los que estamos en la institución, comenzando por la autoridad principal, somos los responsables de llevar el control interno, como debe ser. Ajá. Pero no te voy a mentir, no fue fácil. De hecho, el control interno tiene problemas todavía porque todo no es color de rosa. Yo estuve leyendo y quise hacer un pequeño resumen de las cosas las desventajas que puede haber. O sea, los inconvenientes. Tú ves cuáles cosas pueden provocar fallos en el control interno. Adivina cuál sería el primero. ¿Cuál sería uno? De los controles internos. ¿Qué puede hacer que falle el control interno? Que yo le hice una pregunta a la profesora sobre eso el otro día de por qué fallaba, y este es uno. Eh, a ver, pudiera ser que la corrupción administrativa. Bueno, no exactamente, sino el factor humano. Tú sabes que los procesos se hacen por humanos, tú Claro, ves, se hace por humanos y las decisiones, las ejecuciones, los pasos, los procesos, los movimientos, se hace por humanos. Entonces los humanos
no necesariamente esos humanos, esos servidores públicos o funcionarios, no necesariamente tienen la capacidad que deben tener para ocupar ese puesto. No necesariamente tienen los conocimientos para tomar esas decisiones. Tú ves, y eso es un factor muy importante y que a veces ocasiona falla en el sistema. Tú ves. Sí, Otra parte importante, y está lo de su honestidad e integridad. Eso también es un factor humano. La otra claro. parte son que según las investigaciones que se fueron realizadas hace mucho, cuando los servidores trabajan en un ambiente pesado, en un ambiente negativo, Sí, donde sí. no están motivados, también eso influye, porque Mm, no trabajan con la misma motivación y el mismo interés y cariño, tú ves, que lo harían cuando están motivados. No sé si tú me entiendes, ¿verdad? Entonces, sí, están a cargo de cierta cantidad de tareas en uno de los procesos, por ejemplo, de compra, pero lo hacen desganados, lo hacen sin interés y sin la responsabilidad de vida, porque el ambiente laboral no está bien para esa persona. Entonces, eso puede influir claro. también. Por eso se trabaja mucho con la cultura organizacional y la mejora en todo eso. Por eso en las instituciones se trabaja mucho con el SISMAP, en el CIELMAP, con todo ese ambiente, porque eso es muy importante para que se realicen los procesos adecuadamente. Otra parte es, una parte muy importante, la falta de comunicación entre las áreas. Tú sabes, que eso es un trabajo en equipo. O sea, ahí tiene que, es un trabajo en equipo de finanzas, de presupuesto, de planificación, de recursos humanos, de, de, de la oficina del incumbente, ya sea dirección o la oficina del ministro, ¿verdad? O sea, es un trabajo en equipo. Y si no hay una Claro. adecuada comunicación, eso también puede traer fallas en el sistema. Y Así algo, y por último, que es lo que pasa en mi institución, que estamos trabajando con eso, es cuando no hay claramente establecido manuales de procedimiento, legalizados y aprobados, donde estén es. claramente cuáles son los procedimientos a seguir. Entonces, hace que se improvise, que se invente, que se vuelen pasos, que se cometan errores. Entonces, sí tiene fallas, pero eso va a depender del equipo, de la institución, irla resolviendo. Claro, Esa es sí. mi parte. Creo que ya está No, ahí. muy clara y la dominas. Wow. Creo que eso es importante. Es muy interesante, ¿verdad que sí? Sí, sí. Sabes que a mí me llamó mucho la atención una ley que ahora que te escucho hablar en cuanto a tu área de trabajo, me extraña que no la hayas tomado. Creo que Ah, domina muy bien la que acaba de exponer, pero me parece extraño que no hayas tomado esta ley que se apega más a tus conocimientos. Esta ley es la 107-13, que trata sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. te voy a decir una cosa rápidamente. Sí la Sí. vi, el título, y Ujú. entré. Tú sabes que yo no sabía de la existencia de esa ley, para que tú lo sepas. Ah, ya. Así como tal, la leí, pero entonces como me interesa mucho aprender lo del control interno, me fui por esa línea. Sí. Bueno, yo te voy a hablar de esta ley, pero al final creo que tú me vas a aportar más que lo que yo te aporte a ti, ya que esa es tu área. Y bueno, claro, entiendo así. Bueno, mira, en el artículo 1 me llamó mucho la atención de esta ley. Nos dice que esta ley tiene por objeto regular los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la administración pública, los principios que sirven de sustento a esas relaciones y las normas de procedimiento administrativo que rigen a la actividad administrativa. Y bueno, es como dice ese mismo artículo. Esta viene a lo que es regular, ¿verdad? Los derechos que tenemos las personas, los entes públicos, ¿verdad? Dentro de la misma, a esas cosas a las que tenemos acceso, a las que debemos adquirir. Pero también de igual forma nos habla de esos deberes
que también debemos cumplir y hacer cumplir, porque no todo es color de rosa. O sea, tenemos derecho a muchas cosas, pero también tenemos deberes, tanto internos como externos, comportamiento y todo eso. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Dice que la administración pública debe actuar al servicio objetivo del interés generado, siendo de gran relevancia su sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado proclamado expresamente en el artículo 138 de la Constitución. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Hay unos puntos, unos principios de la actuación administrativa que me gustaría mencionar. Hice como, vamos a ver un pequeño resumen, porque son alrededor como de 22. Yo tomé más o menos los que más me llaman la atención. Por ejemplo, tenemos el principio de juridicidad, en cuya virtud toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado. O sea que no estamos como chivos sin ley, al igual como, por ejemplo, los militares, policías, los empleados de la administración pública. Debemos estar bajo las leyes, regulaciones, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país. De igual forma también, como segundo punto, me llamó mucho la atención el principio promocional, que dice que expresado en la creación de las condiciones para que la libertad y la igualdad de oportunidades de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y fomentando igualmente la participación. Bueno, según lo que interpreto en este punto, es que, ¿verdad?, no debe haber ese favoritismo, sino que la participación sea igual para todos. De igual forma, tenemos el principio de igualdad de trato, por el que las personas que se encuentren en la misma situación serán tratados de manera igual, garantizándose con expresa motivación en los casos concretos las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato. Y bueno, está establecido, ¿verdad? Pero realmente nosotros que vivimos en este ambiente a diario, pues vemos que no se cumple totalmente. Bueno, lo tenemos ahí estipulado, es lo que se debe hacer, pero lamentablemente no se cumple por igual, porque siempre hay mucho Así es. favoritismo, que Sí, fulanito le hace es la verdad. cheta, que fulanito es chévere, pero fulanito no, y no se toma en cuenta para muchísimas cosas, y no hay esa igualdad realmente, no se toma en cuenta. Está establecido como lo vemos, pero sí, por ejemplo, nosotros como empleados públicos, y si llegamos, por ejemplo, a obtener puestos de jerarquía, donde podamos ejecutar estos artículos, pues creo que debemos tenerlo en cuenta para que exista esa igualdad dentro de las instituciones. Por igual me llama mucho la atención que se apega mucho, que dice el principio de imparcialidad e independencia, que trata sobre el personal al servicio de la administración pública, que deberá abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato de preferencia por cualquier motivo y actuar en función del servicio objetivo al interés general, prohibiéndose la participación de dicho personal en cualquier asunto en el que el mismo participe, o personas o familiares próximos tengan cualquier tipo de interés o puede existir conflicto de intereses. No sé si te acuerdas eh, de las empresas que anteriormente no permitían que empleados fueran familiares. Que, por ejemplo, bueno, No, no aquí se yo soy permite. el gerente. Hay empresas que sí, que te permiten ciertos familiares, No, pero pero en hay la otras, institución pública está prohibido. exacto, que por ejemplo yo soy el administrador y bueno, el encargado de Caja Chica va a ser mi hijo, que el de recursos humanos va a ser mi sobrino y que el encargado de contabilidad va a ser mi esposa o lo que sea. Entonces, esto traería lo que sería un monopolio, una,
una anarquía que realmente solamente sería algo como familiar y solamente ellos tendrían acceso a los privilegios de la institución. Y eso de verdad sería un problema. Y gracias a Dios que no se permite, porque de ser Pero así, pasa. ¿verdad? Que fuera un caos total, de verdad que sí. Bien, entonces, bueno, en cuanto a los principios, bueno, creo que mencionando eso, creo que ahí no sé si tú me quieres hacer alguna pregunta en cuanto a los principios. Sí, yo estaba viendo aquí que hay un principio de asesoramiento. Asesoramiento. ¿Cómo hacen? Sí, Yo sí, no, principio de asesoramiento. Bien, que trata sobre el como personal al raro. servicio de la administración pública que deberá asesorar a las personas sobre la forma de presentación de las solicitudes y tramitación. Como bien sabes, mayormente las instituciones así por ejemplo, como el CAGEFI, Ok. entre otras instituciones como por ejemplo la DGCOT, ellos tienen personal que realmente imparten cursos, talleres, que imparten sus Ya, ya. conocimientos a instituciones. Y bueno, aquí, por ejemplo, en esta parte, en este punto que trata sobre el principio de asesoramiento, también trata de lo que es la forma interna, que si, por ejemplo, bueno, llegó un empleado a la institución, que ese empleado también se ha asesorado de cómo, por ejemplo, tramitar las comunicaciones, cómo se ejecuta, cómo se debe hacer el trabajo, porque imagínate tú, si internamente el trabajo no se hace bien, ¿cómo tú lo quieres hacer bien externo, verdad? De manera Claro. externa, asesorando quizá a otras instituciones que son dependientes de ti, pero tú en tu casa no tienes ese orden de asesorar a tus subordinados. Entonces, trata sobre eso, ese punto, muy, muy importante realmente. No sé si tenías algún otra Sí, pregunta. y esa ley, muy interesante. Yo te dije que yo la abrí, yo voy a ver si la leo bien. No Sí, dice sí, no dice nada de la ética, porque me parece raro. sí, sí, tiene un punto que trata el principio de la ética. ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿Me escuchas? Se sí, está te como estoy frizando. escuchando. Sí, ya, está bien. Ya, se Sí, está como frizando. Bien. Muy bien, mira, el principio de ética en cuya virtud todo el personal al servicio de la administración pública, así como las personas en general, han de actuar con rectitud. Hay que tener eso muy en cuenta. Tres, tres palabras que deben ser tomadas en consideración, con la cual el personal que trabaja para la administración pública debe tener muy en cuenta, que es la rectitud, la lealtad y la honestidad. Eh, si se manejan con esos tres puntos, pues creo que el principio de ética será ejecutado de manera muy efectiva. Eh, Lamentablemente en muchas instituciones pues no se ejercen. Hay personas que llegan a los puestos con una mentalidad muy diferente a lo que nos dicen estas tres palabras y una van como con, cultura difícil de cambiar, una sí, una cultura que tenemos cultura. años con ella. Sí, sí, realmente, porque cuando tú le preguntas a un dominicano, eh, bueno, ¿te gustaría tener un puesto en el gobierno? Inmediatamente lo que piensan es en dinero. Se le pone el signo de peso en, O en en los ojos. botella. Es a buscarme mi dinero, exactamente. No, no se piensa en lo que es resolver, en lo que es arreglar, continuar lo que está bien, ¿verdad? Pero quitar lo que está mal y que sea una administración impecable. No, realmente, mayormente es el signo de dinero, de buscarse su Pero dinero. fíjate, Sandy, que a pesar de todos los casos que hay ahora en de corrupción, tú sabes, las investigaciones que hay, que son varias, muy No, sonoras, no, y claro, las que claro. faltan, a pesar de eso,
tú sabes, yo soy más vieja que tú y yo trabajo en el gobierno, o sea, yo empecé a Ajá. trabajar cuando tenía 18 años y, y la cosa ha cambiado mucho, ha mejorado mucho. O sea, a pesar Eh, de la corrupción que hemos visto sí. ahora, ha mejorado mucho la cultura, pero puedo garantizar. Y en eso ha ayudado mucho, realmente, como dijo la profesora, todas esas reformas que se han hecho en la administración pública, Mira, todos estos controles. ¿Tú ves? mira, Tarsi, yo siempre decía algo, que lo decía siempre. Yo era de opinión que mientras los gobiernos no, no pusieran un ministerio público independiente que atacara la corrupción, Exacto. los estos funcionarios pues siempre iban a delinquir porque siempre iban a estar apoyados, moviendo dinero, altas sumas de dinero y Ujú. todo eso para que quedaran impunes. Entonces sí, ahora como estamos viendo esa situación que ya el Ministerio Público está actuando de manera independiente y están cayendo muchas personas pues, que pensaban que eran intocables, pues esto motiva a que estos funcionarios que aspiran a tener estos cargos, pues lo piensen 2 y 3 veces para delinquir y actuar de manera corrupta Claro, y en su lugar actúen de manera con ética, ¿verdad? sí. Que Porque lo el que está, régimen, oye, porque el régimen de consecuencia es fundamental para eso que tú dices. Entonces, antes, hace poco, no, no pagaban. O sea, salían ilesos. No se sí, así, podían señalar ni con un dedo. Pero ahora que se claro, está viendo que pueden caer presos y que se les pueden quitar todos esos bienes que fueron ilícitamente adquiridos, entonces lo claro, van a pensar muy bien. Si la cosa sigue así como va la justicia, lo van a pensar sí, muy bien sí, antes de robar. claro que sí. Bueno, Eso, bueno, mira, Sandy, yo creo tomando, que sí. tomando en cuenta esa parte, me gustaría hablar del artículo 5 brevemente, que trata sobre los deberes de las personas en sus relaciones con la administración pública, correlativamente con los derechos que le asisten. Las personas tienen en sus relaciones con la administración pública los siguientes deberes. Yo tomé 3 que para mí son bien importantes. Por ejemplo, tenemos el Ujú. punto 1 que dice cumplir con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y ordenamiento jurídico en general. Claro, Muy bien. Y como punto 2 tenemos actuar de acuerdo con el principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en los procedimientos, que tú sabes ujú. que eso se ve muchísimo en las administraciones, aunque ha ido mejorando, o sea, debemos ser Sí, sí, conscientes. Ha ido ya mejorando. estamos claros en eso. Sí, y como punto 3, tengo observar un trato respetuoso con el personal al servicio de la administración pública, que eso también debe ser tomado muy en cuenta para los mismos puntos que tú dijiste en cuanto al ambiente laboral, todo eso. Entonces ahí ya como parte final, me gustaría leerte este párrafo que dice, el incumplimiento de estos deberes podrá dar lugar a las sanciones penales o administrativas establecidas en Sí. las leyes, que es la parte importante para que estos Ujú. administradores públicos se den cuenta que ellos no están por su cuenta y Sí. que pueden ser sancionados si incurren, ¿verdad?, en este tipo de cosas que de Ujú. verdad son muy desagradables La para ley que viven en el país. 4108 de función pública habla de todos esos deberes. Sí, 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 Asimismo otras bases legales hay también. Se hace mucho énfasis en claro que ellas. sí, claro que sí. Eso es así. Entonces yo, Darcy, lo voy a dejar hasta acá. Tomé los puntos más importantes que Ujú. entiendo que nosotros debemos tener en cuenta. Es una ley muy bonita y a manera de resumen, me gustó mucho lo que recabé de ella, pero sí me gustaría como que detenerme a leerla completamente y entender cada punto de ella. Pues Sandy, muy bien, gracias, aprendí mucho. Yo también la voy a leer. No, no, Eh, yo por igual, realmente. Gracias yo sé que tú estás muy ocupado, los dos. Y Bueno, mire, estamos a esta hora haciendo el video.
para poder Parecemos, estudiar el material parecemos, que falta. parecemos dos chinitos, con los ojos casi apagados. Sí. Pero muchas gracias por Igual a tu ti. desempeño. Y ya tú sabes, seguimos juntos en el equipo. No, no, claro que Gracias sí. y que descanses. Bueno, ya tú sabes. Entonces dejo el Zoom en tus manos para que enviarle el link a la profesora. Ok, gracias. Muy bien. Bye bye. Bye, cuídate. Igual.